gente, bienvenidos a CNN Dinero. Te saluda Xavier Serviá. ¿Lista? ¿Listo? Comenzamos. Un Tom Cruise que no es. Voces falsas, videos, imágenes e información falsa. La tecnología deepfake causa confusión y puede ser peligrosa. Por eso pregunto, si no la podemos prohibir porque tiene usos beneficiosos, ¿cómo nos podemos proteger? Lo preguntamos. Más dinero para los pequeños negocios promete el nuevo paquete de estímulo. Pero, pregunto, ¿llegará a los pequeños negocios? Lo averiguamos. Las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea post-Brexit caen a su punto más bajo en 20 años. Por eso pregunto, ¿esto es culpa de la pandemia o es una manifestación de las consecuencias del Brexit para el Reino Unido? Lo analizamos. ¿Quién recibirá el cheque de estímulo en Estados Unidos? Un nuevo Dime Xavier te cuento cuánto podrían recibir los estadounidenses solteros, casados, con y sin dependientes. Desde la Ciudad del Sol, Miami, comienza el único programa que vive la economía. Este es CNN Dinero, que arranca en 3, en 2, en 1. ¡Vámonos! Un Tom Cruise que no es. Voces falsas, videos, imágenes e información falsa. La tecnología deepfake causa confusión y puede ser peligrosa. Por eso pregunto, si no la podemos prohibir porque tiene usos beneficiosos, ¿cómo nos podemos proteger? Lo preguntamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? La tecnología deepfake, que permite la manipulación con inteligencia artificial de un video, una foto o audio que parecen real, están generando confusión en redes sociales. Como este video de un Tom Cruise falso que se hizo viral en TikTok. ¿Por qué es importante? La tecnología podría usarse para influir en las elecciones o incitar disturbios civiles, propagar información falsa o pornografía y hasta crímenes financieros. El FBI incluso emitió una alerta a profesionales de ciberseguridad para que se protejan contra posibles acciones maliciosas. Y dice que anticipan que actores cibernéticos malintencionados utilizarán la tecnología deepfake para actividades que probablemente tendrán impactos financieros y de reputación muy significativos para empresas y organizaciones. Pero no todos sus usos son negativos. Lo analicé con Michael León Espinosa, él es profesor del Departamento de Negocios de la Universidad de Miami. Michael, viste, el FBI ya nos manda una advertencia. Viste lo de Tom Cruise. Entonces, hay una seria preocupación, y más en un mundo cada vez más digitalizado, donde estamos haciendo las cosas digitales. Y tú sabes que te dicen que hay una premisa, lo que tú ves es lo que debes creer. Pero ahora estamos viendo que ni viendo debemos creer. Antes de entrar en los riesgos y las oportunidades que presenta esta tecnología y cómo nos podemos preparar desde el punto de vista individual, de empresa, primero vamos a tomar el monstruo por parte, que es Generative Adversarial Network o GANs, que es la tecnología detrás de estos famosos fakes. En esta tecnología se utilizan ciertas técnicas de inteligencia artificial, entre las que se conocen las llamadas Deep Learning. Son técnicas que se han utilizado para reconocimiento de imágenes, digamos, reconocer objetos, reconocer marcas, reconocer números, formas. En este caso, se han utilizado para tratar de mapear rasgos faciales, ya sea la boca, los ojos, movimientos de cuello, manos, brazos, entre otros órganos, de personas que son actores a otras personalidades que son más conocidas con el objetivo de reproducir movimientos,
reproducir sonidos o simplemente hacernos creer que estas personas famosas que conocemos nos están diciendo algo que no es cierto. O sea que el Gangster lo que hace básicamente toma data, es tomar una data, la descompone y lo que hace es imitar esa data, digamos, todo empieza digital, porque el gang no puede copiar algo físico, o sea, en estado real. Tiene que tomar algo digital. Y lo más interesante es que estos algoritmos están siendo tan avanzados que se llaman no supervisados. No supervisados significa de que ellos aprenden por sí solos sin necesitar que un humano esté supervisando su aprendizaje. En otras palabras, ellos saben cómo se van a mejorar por sí solos para producir imágenes que son tan reales que puedan confundir a los humanos. O sea, que ellos están cogiendo la data, o sea, el mismo sistema. Ellos toman la data, la imitan, la copian, ven que no es igual, vuelven y la copian y la van mejorando ellos mismos hasta que crean una copia exacta y lo que hacen es desaparecer aquella que era original, ¿correcto? Exactamente, entonces siguen patrones, píxeles, movimientos y todo lo que sea rudo, que dé saltos que no parezcan natural, siguen aplicando la técnica, siguen perfeccionando los números y parámetros hasta que la salida del algoritmo o el video que nosotros vemos parece tan real que nos confundiría sin ningún tipo de problema. Michael, la realidad es que todo esto son instrumentos que te presentan un lado positivo y un lado negativo. Como un ladrillo, tú puedes construir un edificio, dar casa a alguien o romperle la cabeza a alguien. Lo mismo está pasando con este gangs. Entonces, la primera reacción es decir, ¿sabes qué? Prohíbelo. Pero uno está protegido por el First Amendment y segundo, tiene beneficio. ¿Cuáles son los beneficios que presenta esta tecnología GAN? Bueno, la tecnología se va a utilizar ampliamente en la industria del entretenimiento. Por ejemplo, imagínate que tu película favorita pueda ser actuada por tu actor o actriz favorito. Entonces yo quiero ver La Matriz, pero no la quiero ver con Keanu Reeves. Me gustaría ver a Nicolas Cage. Entonces tengo la opción de elegir el actor que va a estar tomando acción en la película. Esto parece ser demasiado atractivo para la industria del entretenimiento. Ya se ha puesto a prueba. Cuando jugamos videojuegos, elegimos el avatar que nos va a estar representando. Bueno, de manera similar, ¿qué tal si podemos tener nuestro presentador favorito en nuestro programa favorito? Nuestro actor o actriz favorita en esa película o serie. Por lo tanto, es una técnica que es súper atractiva para la industria del entretenimiento. Ahora, sirve también desde el punto de vista científico, por ejemplo, los médicos utilizan, o sea, en la ciencia se está utilizando para imitar imágenes tridimensionales, o sea, que tú puedas copiar un cuerpo y crear, me refiero a un cuerpo digitalizado, lógico, que tú puedas copiarlo y esta tecnología también se utiliza para eso, ¿correcto? Para entrenamientos, software que estén tratando de reproducir humanos, pero para la guía sin tenerlos, por ejemplo, Siri, Cortana, cuando se vuelvan sistemas cognitivos en 3D, no van a querer lucir robóticos. Ya tenemos Sofía, la robot, que tiene unas habilidades cognitivas inmensas, pero su apariencia no es del todo atractiva. ¿Qué tal si podemos poner un avatar 3D que luzca humano, pero pueda ser controlado con algoritmos inteligentes para propósitos de entrenamiento, por ejemplo, en los trabajos o en otro tipo de sector, en donde no haga falta tener un humano constantemente guiando a los trabajadores, pero sea un avatar virtual, pero que no luzca robotizado, sino humano? Y ahora está el peligro también, que tú cojas una imagen de un CEO de una empresa, un líder de una empresa, alguien importante y conocido que genere confianza, crea su avatar con esta tecnología, mandas un mensaje, imita su voz, imita su cara, todo, mandando un mensaje y la gente lo cree. Entonces hay un peligro también. Nosotros estamos demandando más cosas, Michael. Estamos demandando más libertad, más entretenimiento, más comodidades. Pero estamos abriendo la puerta a peligro también. ¿Cómo protegernos entonces de todo esto? Sí, la tecnología sigue siendo una espada de doble filo. Por un lado nos defiende, por otra nos ataca. Quizás la manera de enfrentar los nuevos cambios que se avecinan es tratar de no ser del todo negativos. También se van creando algoritmos y programas que son capaces de detectar si tenemos un video real o un video deepfake. Entonces yo diría de que siempre es bueno prepararse,
mirar los detalles, ver si el movimiento de los ojos, la cara, la voz parece del todo real, si esa persona luce como de costumbre, mirar los detalles, pero también confiar en que los gobiernos, las instituciones, la televisión va a utilizar los algoritmos que también son creados para validar que estas imágenes y videos no sean falsas y se pueda prevenir en tiempo real la emisión de un mensaje que no sea correcto y que pueda influenciar de manera negativa y de una manera corrupta su mensaje hacia las masas. Entonces, yo siempre pienso en que tengo que prepararme, pero al mismo tiempo no voy a vivir en un mundo pesimista, sino saber que también hay científicos preparándonos para defendernos con estas mismas tecnologías y quizás hasta otras. O sea que todo lo que veamos, no lo creamos porque lo vemos, eso es uno, pero eso es un principio que va más allá de la tecnología. O sea, don't believe what you see. Y búscate Trust but Verify. Confía pero verifica. Busca segundas fuentes y terceras fuentes que confirmen que eso que está confirmando otro es. Y hay que ser muy escéptico por metodología, muy cauto, pero como dices tú, hay que ver la oportunidad, pero también hay que entender que hay peligros en todo esto. Michael, fue un gusto haberte tenido en el programa. Muchas gracias. Cualquier tiempo, acá estoy. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién se lleva la medalla de oro y de cartón de la semana? Eso, al volver a The Number One, CNN Dinero. Apple actualizó sus mapas para seguir haciendo frente a la pandemia en Estados Unidos. El cambio permite que Siri o la navegación en Apple Maps le indiquen al usuario en dónde hay proveedores cercanos de vacunas COVID-19. Pero además ofrece horarios, número de contacto, el sitio en línea del proveedor donde se pueden reservar citas y más información importante. Según anunció Apple en su sitio en línea, su actualización incluye los lugares de vacunación de Vaccine Finder. Es un servicio gratuito también en línea desarrollado por el Boston Children's Hospital. En él se va actualizando la disponibilidad de vacunas en proveedores y farmacias de todo Estados Unidos para aquellos que reúnen los requisitos. Por ahora, el despliegue inicial de Apple Maps incluye más de 20,000 sitios donde vacunarse y según anunció la compañía, se añadirán más en las próximas semanas. ¿Y quién gana esta semana? Los trabajadores de Uber en Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque pasaron de contratistas a trabajadores. ¿Qué pasó? Unos 70,000 conductores del servicio de viajes compartidos Uber en el Reino Unido están siendo reclasificados. Dejan de ser contratistas independientes para convertirse en trabajadores de la compañía. ¿Qué significa? Que tendrán un salario mínimo, vacaciones pagadas y jubilación. ¿Qué pasó? El mes pasado, la Corte Suprema del Reino Unido confirmó un fallo que exige a la Tecnológica de California clasificar a los trabajadores independientes como empleados. Uber propuso que el salario mínimo se basara en el tiempo de trabajo tras aceptar un viaje y cubrir los gastos. Pero el tribunal determinó que los conductores trabajarán desde el momento en que encienden la aplicación y no solo cuando transportan pasajeros. El cambio de Uber en Gran Bretaña va en dirección opuesta a la medida aprobada por los votantes de California en noviembre, que eximió a Uber y otras de una ley estatal que les requería reclasificar a sus conductores y repartidores como empleados en lugar de contratistas independientes. Ahora, no sabemos el efecto que la nueva decisión judicial pueda tener en el empleo de conductores de Uber o en el precio que paga el consumidor, pero lo cierto es que significa una victoria para los conductores de Uber en Gran Bretaña. Y por eso esta semana se llevan la medalla de oro de CNN Dinero. ¿Y quién pierde esta semana? Las empresas de llamadas automáticas. ¿Por qué? Tienen a los consumidores estadounidenses aturdidos con tantas llamadas. ¡Yes! ¿Qué pasó? ¿Cuántas veces hemos corrido a atender el teléfono para encontrarnos con el clásico? La garantía de su auto expirado, o estar relajados en familia y que nos interrumpan con el mensaje de que nuestra cuenta está comprometida. ¡Ay! Las llamadas automáticas, o robocalls, como se conoce en inglés. Resulta que tras un año de alivio, las llamadas de telemercadeo han vuelto a los niveles previos a la pandemia. Para que se den una idea,
Los estadounidenses recibieron más de 4.600 millones en llamadas automáticas en febrero, 15% más que en enero, según datos de UML, un servicio de prevención de llamadas automáticas. En Baton Rouge, Luisiana, uno de los sitios donde sus residentes reciben más de estas molestas llamadas, hubo 39 llamadas en promedio por residente en febrero, más del doble de la media nacional. Es cierto, el gobierno y las compañías telefónicas han hecho esfuerzos para detener estas llamadas ilegales y cuya intención es hacer caer a los consumidores en trampas. Pero aún sigue siendo un problema para muchos. Los adultos mayores y los inmigrantes son blancos preferidos, por cierto. Y porque no paran de hacer llamadas automáticas a los consumidores estadounidenses, las empresas de robocall se llevan esta semana la medalla de cartón de CNN Dinero. Cuando regresemos a CNN Dinero, más dinero para los pequeños negocios promete el nuevo paquete de estímulo. Pero, pregunto, ¿llegará a los pequeños negocios? Lo averiguamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Por primera vez desde febrero del año pasado, el COVID-19 ya no es el temor número uno entre los inversionistas. Y esto es porque a un año de que el Dow Jones se desplomara cerca de 3.000 puntos debido a la pandemia, hay confianza en que la crisis sanitaria será superada. Sin embargo, una encuesta de Bank of America revela que los gestores de carteras tienen un nuevo temor, y es la inflación. Esto es porque les preocupa que la economía pueda recuperarse de manera tan rápida que esto llegue incluso a ser negativo. Según Bank of America, un 93% de los gestores de fondos esperan una mayor inflación mundial en los próximos 12 meses. Esto es un aumento con respecto al 85% que opinaba lo mismo en febrero. Lo cierto es que el dato que revela Bank of America refleja el cambio drástico de la situación económica en el último año. Sobre todo, que la confianza está creciendo en parte gracias a las vacunas, la relajación de las restricciones y un apoyo sin precedentes del gobierno federal. Más dinero para los pequeños negocios promete el nuevo paquete de estímulo. Pero, pregunto, ¿llegará a los pequeños negocios? Lo averiguamos. Pero primero, vamos con el contexto. ¿Qué está pasando? El nuevo paquete de estímulo de Joe Biden, de casi $2 billones, contiene una serie de disposiciones destinadas a ayudar a las pequeñas empresas, especialmente a los restaurantes. Incluye $7.250 millones para expandir el programa de protección de cheques de pago, o PPP por sus siglas en inglés, que ofrece préstamos a pequeñas empresas y otras organizaciones afectadas por la pandemia. Pero esos fondos están tardando en llegar a las pequeñas empresas debido a nuevos requisitos y reglas para solicitar los préstamos, según la Administración de Pequeñas Empresas. ¿Por qué es importante? El objetivo de los préstamos es ayudar a propietarios con gastos de nómina, intereses hipotecarios, alquiler, servicios u equipo de protección personal. Y muchos negocios dependen de la ayuda para poder mantenerse a flote y hasta se podrían ver forzados a cerrar sus puertas permanentemente. Lo analicé con Raju Mohandas, el ex consultor del Small Business Development Center en la Universidad Internacional de la Florida. Raju, ok, ahora hay más plata para los pequeños negocios, pero la realidad es que mucha plata no está llegando. Hay dolores de cabeza. Los pequeños negocios se están quejando, especialmente los que son self-contractors o contratistas independientes, que son únicos, digamos, que tienen o que guían su carro, que trabajan en limpieza. Se están quejando que la plata no la están recibiendo. Se están quejando de que ahora han puesto una nueva regulación, de que hay un window, una ventana de 2 semanas. Se están quejando de que ahora lo que viene siendo el deadline de los PPP, de los préstamos para pequeños negocios, solamente va a estar hasta marzo 31. O sea, por un lado meten más plata, pero si no llega la plata al pequeño negocio, ¿cuál es la solución? Bueno, es verdad que hay mucho problema en el rollout, en saliendo este nuevo programa,
Y mucha de la causa también fueron, que crearon esta situación, eran los fraudes que tenían en la primera ronda del PPP. Entonces, en ellos tratar de resolver esa situación, ellos han encontrado de que en verdad han disminuido la velocidad del proceso. Y en eso las pequeñas empresas están sufriendo. El de las 2 semanas que usted está comentando es en verdad para pequeñas empresas de 20 empleados o menos. Muchos bancos se dedicaron a trabajar con eso, estuvieron trabajando con eso, pero ya se terminaron esas 2 semanas. Y por otro lado, también empezaron un programa para las pequeñas empresas, que son sole proprietors, personas de uno, o personas, empresas, o sea, plomeros y eso, que ellos están sufriendo porque cambiaron de nuevo la regla, de nuevo, usando los números para calcular, y los bancos no están pudiendo poder acomodar todas estas varianzas. Claro, todas estas variables lo que complican para el banco. O sea, para que la gente entienda, el dinero lo aprueba el Congreso, eso se lo da el Departamento del Tesoro, el Departamento del Tesoro se lo da al SBA, que es el que se encarga de garantizar el préstamo. Quienes prestan el dinero son los bancos. Ahora, si a los bancos tú le cambias las reglas, si entonces tú dices que no, que sometas unos documentos y después los documentos son diferentes, viene el SBA y cambia una nueva regla en parte porque empezaron a descubrir mucho fraude, entonces hay que cambiar la regla, eso también está afectando. Pero no hay problema, el problema está que la fecha del programa es hasta marzo 31 y mucha gente no está recibiendo la plata, incluso les están obligando a que tienen que aplicar de nuevo, ya aplicaron, tienen que aplicar de nuevo porque hubo cambios. Entonces, ¿qué pasa con mover esa fecha de por lo menos el deadline para que ya no sea marzo 31? ¿Dónde está eso? Bueno, tengo entendido, salió una noticia la semana pasada, pero todavía no está confirmado, de que el Congreso está viendo cómo ampliar eso hasta por 2 meses más. Pero la realidad es que muchos bancos, porque tienen tantas aplicaciones en el sistema, algunos ya pararon de coger nuevas aplicaciones. Algunos, no todos. No es porque no hay dinero en el sistema, es porque el proceso y poder procesar esto, los bancos han tenido que parar a aceptar nuevas aplicaciones. Y eso le está creando una situación a la pequeña empresa. Ahora, si uno aplica hoy o mañana, muchas instituciones le van a decir, no le garantizamos que va a tener el préstamo, aunque tenga aprobado. Entonces, claro, y el problema que tienen los pequeños negocios es que yo necesito esa plata ahora. Si no, yo tengo que cerrar el negocio. Muchos están diciendo, si yo no tengo plata, a fin de mes tengo que cerrar el negocio. Y entonces, ¿cómo atacar este problema? O sea, que por un lado ofrecemos plata, perfecto, el Congreso dice, wow, nos damos una palmada en la espalda, estamos dándole plata a los pequeños negocios, pero la realidad es que la plata no necesariamente está llegando a los pequeños negocios. Sí. Eso es lo que ha sucedido desde el primer inicio del primer PPP. La logística de todo el sistema, de cómo hacer que esa plata llegue al público, a las empresas, siempre ha estado atrasado. Nunca han podido estar. Sin mentirle, todos los viernes yo leo los guidance que sacan el SBA, me paso el fin de semana leyendo para saber que la próxima semana van a cambiar de nuevo. Es crazy. Y encima de eso, cada banco tiene procesos un poco diferentes. Si fuera un proceso uniforme, constante por todos los bancos, fuera fácil. Me queda un minuto, menos de un minuto. ¿Qué le recomiendas entonces? El pequeño negocio no puede controlar lo que hace el SBA y no puede controlar lo que hace el banco, pero puede controlar sus errores. ¿Qué tú le recomiendas al pequeño negociante? Estamos hablando desde el que tiene el único negocio y tiene empleados, tiene payroll. ¿Qué les recomiendas que no deben hacer para tratar de agilizar el proceso? Pues mira, es esperar mucho, tener todos los detalles listos para upload. Vayan al banco o a la institución financiera que usted va a hacer el préstamo con, ellos le dan una lista de lo que ellos necesitan. Tengan un USB ya todo listo para upload, porque le van a pedir toda esa información. Pues tengan listo, prepárense para tener la información, no ir a repetirlo 2 o 3 veces. Nos pueden llamar a nosotros, al SBDC, es una organización nacional en Estados Unidos. Nosotros estamos apoyándoles para que tengan toda la información, que tengan para upload. Yo he tenido que hasta handhold, con la mano, llevarlo a la gente y hacerlo on Skype o en Zoom
cómo hacer y upload la información. O sea, es importante que la gente... tener paciencia. La gente tiene que tener paciencia y tiene que estar organizado. O sea, toda la documentación, no perder tiempo en eso, porque ya entendiendo que de por sí está complicado, si nosotros lo atrasamos más complicado va a ser. Y por último, la gente que son sole proprietorship, o sea, que son self-contractor, que son únicos, antes se recibían menos plata porque se catalogaba basado en el profit, en net profit, o la ganancia neta. Ahora no va a ser sobre la ganancia neta, sino va a ser sobre el gross income, correcto. O sea, que va a ser el ingreso bruto lo que le abre potencialmente, si califican, a que reciban más plata que el préstamo, ¿correcto? Sí, eso es un game changer, como se dice en inglés. Cambió el juego. Eso ya cambia la cantidad de dinero que el sole proprietor puede recibir y simplificaron un poco más la aplicación y la documentación que tienen que preparar. Pero los bancos no están preparados para aceptar esa información. El portal de ellos no está aceptando toda esta varianza que se ha creado. Es complicado. Raju, fue un gusto haberte tenido en el programa. Bueno, mucho gusto en invitarme. Muchas gracias. Cuando regresemos a CNN Dinero, ¿quién recibirá el cheque de estímulo en Estados Unidos? En un nuevo Dime Xavier te cuento cuánto podrían recibir los estadounidenses solteros, casados, con y sin dependientes. Esto al volver a The Number One, CNN Dinero. El fundador de Wall Street Bets, Jaime Rogozinski, se dirige a Hollywood. Esto es porque el mexicano firmó con United Talent Agency, según confirmó CNN. Es la empresa que representa estrellas de Hollywood como Kevin Hart, Jessica Alba y Seth Rogen. Al parecer, hay varios proyectos en desarrollo sobre el auge de Wall Street Bets, incluida una película de Netflix. También una producción para HBO, propiedad de la empresa matriz de CNN Warner Media. El inversor también habría vendido los derechos de la historia de su vida a Rat Pack Entertainment, en un acuerdo de 6 cifras según el Wall Street Journal. Rogozinski fundó el grupo Wall Street Bets en la red social Reddit en el 2012 y actualmente cuenta con más de 9,5 millones de seguidores, que a principios de este año provocó un frenesí comercial que hizo que los precios de las acciones de GameStop y AMC alcanzaran máximos sin precedentes y mínimos devastadores. ¡Oh, yes! ¿Qué pasa? ¡Viene otro cheque de estímulo! ¿Pero tú calificas? Yo recibí el anterior, pero eso no garantiza que recibirás el nuevo cheque. Yep. Me preguntan, Xavier, ¿quién recibirá el nuevo cheque de estímulo en Estados Unidos? Vamos por parte. Del nuevo paquete de estímulo económico de 1,9 billones de dólares que aprobó el Congreso, hay una partida de unos 463 mil millones destinados a pagos directos para individuos y familias. Básicamente, el gobierno mandará un cheque a millones de individuos y familias, pero a todos. Nope. Depende. El pago dependerá de el estado civil que coloques en la planilla, el ingreso bruto ajustado, adjustable gross income en inglés, que figura en la declaración de impuestos 2019-2020 y la cantidad de dependientes. Los trabajadores individuales, por ejemplo, que ganaron en el año fiscal hasta $75,000 de ingreso bruto ajustado, recibirán los $1,400. Desde los $75,000 hasta menos de $80,000, los montos comenzarán a bajar. Quienes ganen $80,000 o más no recibirán incentivo. Es decir, digamos que obtuviste $77,000 de ingreso bruto ajustado, eres soltero y no tienes dependientes, entonces recibirás unos $840 según nuestra calculadora. Si eres jefe de familia o padre soltero, si ganaste menos de $112,500, entonces recibirás los $1,400. Pero si tu ingreso bruto ajustado superó los $120,000, entonces no obtendrás el cheque. Las parejas casadas que ganaron en conjunto menos de $150,000 recibirán $2,800 y ese monto bajará gradualmente hasta llegar a cero para quienes hayan ganado $160,000 o más. ¿Qué pasa si tienes personas dependientes? Lo mismo, recibirás más dinero dependiendo del estado civil que declares al llenar planilla y el ingreso. Digamos que eres soltero
ganas menos de $75,000 y tienes un dependiente, entonces te corresponderían $2,800. Si tienes 4 dependientes, obtendrías $7,000. La cifra va disminuyendo a medida que tu ingreso aumenta. Si eres padre soltero y obtuviste un ingreso menor de $112,500, el cheque irá aumentando en la medida que haya más dependientes. La cifra va disminuyendo a medida que tu ingreso aumenta. Si ganaste más de $120,000, entonces no recibirás nada. Si estás casado y entre los dos obtuvieron un ingreso de $150,000 o menos, el cheque irá en aumento en la medida que haya más dependientes. La cifra irá decreciendo a medida que tu ingreso haya sido mayor. Si ganaste más de $160,000, entonces no recibirás dinero. Otra cosa, los inmigrantes indocumentados que no tienen número de seguro social no están incluidos en los pagos, pero sus cónyuges e hijos podrían recibir el dinero siempre y cuando tengan número de seguro social, algo que estaban excluidos de la primera ronda. ¿Cuándo se empieza a recibir el dinero? Los pagos no saldrán de una vez. Los beneficiarios que le dieron el número de cuenta bancaria al IRS posiblemente recibirán el dinero primero por medio de depósito directo. Otros podrán recibirlo por correo por medio de un cheque o una tarjeta de débito. Claro, siempre y cuando califiques. Como ves, aunque recibiste dinero en los 2 previos paquetes de estímulo, no asumas que lo recibirás esta vez. Cuando regresemos a CNN Dinero, las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea post-Brexit caen a su punto más bajo en 20 años. Por eso pregunto, ¿es culpa de la pandemia o es una manifestación de las consecuencias del Brexit para el Reino Unido? Lo analizamos al volver a The Number One, CNN Dinero. Las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea post-Brexit caen a su punto más bajo en 20 años. Por eso pregunto, ¿esto es culpa de la pandemia o es una manifestación de las consecuencias del Brexit para el Reino Unido? Lo analizamos. María Lorca, salió que en enero, estamos hablando del mes, o sea, oficialmente el mes post-Brexit. Ya oficialmente el Brexit se dio, salen los resultados del primer mes de las exportaciones de la Unión Europea, del Reino Unido a la Unión Europea y caen un 40%. Entonces la noticia es, bueno, rápido, hay 2 lecturas. Uno dice, no, eso es culpa del Brexit. Eso te demuestra que es las consecuencias del Brexit. Otros dicen, no, aguanta, es el tema de la pandemia. Han habido unos lockdowns. ¿Cómo leer esta noticia? Javier, pues yo creo que hay que leerla. Yo creo que la bondad, digamos, está en el centro de las 2 ideas que tú has dado. Porque sí, por un lado, tenemos una pandemia, tenemos que todo el mundo hemos estado en casa, que se han parado, digamos, las producciones de absolutamente todo. Y por el otro lado, bueno, pues también tenemos un Brexit que ha desconectado al Reino Unido de la Unión Europea, teniendo en cuenta que la Unión Europea es el mayor mercado para el Reino Unido, que hay unas sinergias que se han roto, y también teniendo en cuenta que el Reino Unido, la economía del Reino Unido, el 64% de la economía del Reino Unido, lo que es el GDP del Reino Unido, se ve afectado en bastante medida por todo lo que es el comercio. En el momento que el comercio se ha parado, debido a estos 2 factores, pues obviamente vemos las caídas que estamos viendo. Fíjate que entre las exportaciones, lo que viene siendo comida y animales vivos, cayó, y lo que es pescado, por ejemplo, colapsó un 83% del mismo nivel del año anterior. Entonces, es una caída considerable, pero entonces podemos decir, aunque es cierto también que la pescadería representa solamente el 7% de las exportaciones del Reino Unido a la Unión Europea. Cuando suceden estas cosas, ¿podemos decir que es por la pandemia o es que también las regulaciones impuestas por el tema del Brexit, donde hay más aranceles, hay más protocolos que se tienen que cumplir, también están afectando a la industria de la pescadería, por ejemplo? Bueno, el tema de la pesca, acuérdate cuando hablamos del Brexit, todo lo que tiene que ver el divorcio, el tema de la pesca era uno de los 3 problemas junto con la frontera de las Irlandas y con cómo se iba, digamos, a respetar las diferentes regulaciones. Uno de los temas más
más importante, porque si bien solamente el 1% de la población se dedica a la pesca, sí son uno de los mayores pro-Brexit que había en el mercado. Ellos pensaban que con el pro-Brexit ellos iban a ser los dueños y señores de lo que son todos sus caladeros, pero ahora estamos viendo que el resto del mundo tiene parte ahí. ¿Qué está pasando? Que llevar todo del Reino Unido al centro de la Unión Europea se está complicando porque ahora la Unión Europea está entrando todo por puerto. La Unión Europea está decidiendo que tiene caladeros dentro de lo que es la Unión Europea y que no necesita tanto como se pensaba lo que es la importación de lo que son todo lo que tiene que ver con la pesca del Reino Unido. Entonces estamos viendo cómo el pescado verdaderamente se está pudriendo y un tema que supuestamente iba a ser la gran cosa, pues no está siendo nada más que una complicación más y que está afectando negativamente al Reino Unido. Pero entonces podemos, o sea que al ver esta noticia, al concluir decir, bueno, mira, eso es culpa del Brexit, sería muy prematuro. O sea, tampoco podemos concluir que en la medida que la pandemia se siga ralentando, se siga yendo, haya más apertura económica, no van a suceder este tipo de noticias, tampoco podemos concluir eso, porque está el tema del Brexit de por medio. Entonces hay que verlo, o sea, este evento hay que verlo con pinzas, esperar cómo se van desarrollando la siguiente información en la medida que los meses se va saliendo la pandemia de por medio, se va desarrollando el intercambio comercial entre Unión Europea y Reino Unido post-Brexit, para entonces poder decir de forma conclusiva, no le afectó o sí está afectando el Brexit, ¿correcto? Claro, porque es que vamos a ver, la Unión Europea está tirando de lo de la Unión Europea antes de importar, pero es que hay una cosa que es muy importante y es que también yo creo que el Reino Unido ahora tampoco puede basarse solo en decir, no, es que es el Brexit. Yo creo que el Reino Unido, que el Reino Unido ha sido un imperio, que la libra esterlina ha sido una de las monedas más importantes que ha habido en el mundo y que todo va a volver a estar un poco más normal, ¿no? Pero yo creo que el Reino Unido ahora que ha conseguido liberarse, como ellos dicen, un poco del peso de lo que es la Unión Europea, tendrían que ver que ellos básicamente cuando tú coges lo que es el comercio en mercancías y en lo que son en servicios, pues ellos están muy negativos en lo que es comercio de lo que son mercancías, ¿no? De bienes productivos. Sin embargo, están positivos en comercio en todo lo que tiene que ver con servicios. Yo creo que el Reino Unido, como igual el tema de la pesca, tiene un poco que reorganizarse y ver lo que es su menú de producción, qué es lo que producen, qué es lo que no producen, porque dependían de la Unión Europea. El 65% de todo lo que producían de bienes iba para la Unión Europea. Ahora eso lo tienen que reorganizar y ver a ver con quién hacen tratados de libre comercio. Entonces, digamos que vamos al escenario, sacamos la pandemia, todo se normaliza. Hay algunos que consideran que, a pesar de que la pandemia desaparezca, el tema del Brexit sí va a afectar las exportaciones de Reino Unido, por lo que dices tú de la dependencia que tenía Reino Unido con la Unión Europea. O sea, que aquellos que digan no, es solamente la pandemia y eso va a desaparecer, tampoco sería correcto darle una lectura. No, y por eso el Reino Unido ha volado, no corrido en firmar acuerdos de libre comercio con muchas otras partes del mundo y estaba muy presionando mucho para que antes de que se fuera la administración del presidente Trump que salió, haber tenido ya atado y bien atado un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, que sería básicamente haber sustituido lo que son 350 millones de personas en la Unión Europea, donde ellos les suplían, pues haberlo, cambiado, haber hecho una sustitución con los Estados Unidos. Entonces yo creo que ellos han estado trabajando mucho más fuerte en atar lazos comerciales con otras partes del mundo que no fuera la Unión Europea que con la Unión Europea, porque sabía que el Brexit se les venía. O sea que entonces, en conclusión, este evento noticioso económico de que en enero hubo una caída de la exportación del Reino Unido a la Unión Europea del 40%, no vista en 20 años, no se puede concluir que es por culpa de la pandemia, tampoco podemos concluir que es por culpa del Brexit. Todavía hay que esperar que se vayan desarrollando más eventos para entonces poder concluir de forma preliminar que la culpa es de uno o la culpa de otro. Sería así, ¿correcto? Sí, correcto. Yo creo que es lo que hoy en día, pero no solamente el Reino Unido, también el resto de los países están sufriendo mucho, tanto por la pandemia como que se han cerrado los lazos comerciales y el comercio, aunque hay muchos países como Alemania, Canadá, incluso China, que están exportando muchísimo ahora a pesar de la pandemia y de todo lo que está ocurriendo. María Lorca, como siempre, es un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias. Bueno, mi gente, hemos llegado al final de otro episodio más de CNN Dinero. Ya ustedes saben, esto es CNN Dinero, donde la prosperidad
está a su alcance.